eso les agradezco que estén aquí suscribiéndose también y que sigan compartiendo conmigo durante todo este tiempo. Lo prometido es deuda, como les mencionaba. Hablemos de la humanidad en términos de ética, pero antes de hablar de la ética, yo creo que es muy importante que nos preguntemos qué es en realidad la humanidad. El día de hoy voy a poner un video para que ustedes puedan ver un dibujo que hice. Obviamente es muy clásico, ustedes habrán visto de estos en el Google en demasiadas ocasiones, pero aquí básicamente es cuando yo me pregunto realmente si tenemos claro qué es la humanidad, cuando estamos conviviendo de esta manera, cuando estamos coexistiendo de esta manera. Entonces, pues aquí viene la primera pregunta de nuestro programa: ¿qué es la humanidad? ¿Por qué la llamaríamos humanidad? Y aquí sí, en términos personales, quiero decir que, bueno, si se trata de este programa de la convivencia, de la colaboración y de la coexistencia, no solamente surge qué es la humanidad en este caso, sino surge también una serie de preguntas, ¿verdad?, que nos vamos a hacer por aquello de que a nosotros nos interesa darle valor al patrimonio cultural. Y además decir que el patrimonio cultural está al vivo. Entonces, aquí es un medio ambiente, específicamente con detalles, más bien para observar de qué se trata el asunto de que cuando estamos viendo una proyección de estas, no pasa nada. Es decir, todo el mundo lo toma como normal y nadie parece molestarse de nada, pero si nos vamos a aterrizar a la realidad, como decíamos que la realidad había que observarla, bueno, pues aquí sí ya nos damos cuenta que estas personitas que sí están aquí en el dibujo, ¿verdad?, pues tienen una serie de problemáticas que nadie los está apoyando para poder solucionar dichas problemáticas. Entonces aquí pues ya estaríamos entrando en terrenos de distintos contextos, porque distintos contextos a su vez están preparados, o se supone deben estar preparados precisamente para resolver este tipo de situaciones de la vida cotidiana, decíamos, y también del trabajo. Entonces, bueno, pues, ¿qué es la humanidad? Nos preguntamos aquí, más allá de aquella historia que nos han contado en términos científicos de cómo ha nacido o se ha ido evolucionando el ser humano, ¿verdad? Que en este caso, al paso de los años y en el transcurrir del tiempo, pues el ser humano ya no es solamente el hombre, ¿no? Ahora ya también las personas dicen la mujer, y hay otras personas también que consideran una serie de géneros. Yo creo que aquí llegamos a un punto muy importante. También quisiera que ustedes opinaran en el caso de lo que voy a decir a continuación, y esto es acerca de la pluralidad. Se requiere la pluralidad para que tengamos democracia y podamos realmente darnos a la tarea de colaborar, convivir y coexistir y mejorar estos panoramas. Bueno, pues esa es una de las preguntas que también vamos a hacer en este programa, y dejamos aquí abierto en este momento el canal para que ustedes puedan considerar con nosotros y vamos viendo de qué se trata y poder responder preguntas. No necesariamente se trata de que yo responda preguntas, sino también se trata de que ustedes consideren esas apreciaciones que tienen por el contexto, por el medio ambiente, y para ver cómo es que podemos mejorar con esta situación. Bueno, hablando un poquito más acerca del transcurrir del tiempo, bueno, pues vamos a hablar un poco de la trascendencia, ¿verdad? ¿Por qué es importante trascender en esta vida, o por qué es importante dejar algo en el camino que le haga bien a los demás? Bueno, yo creo que aquí está el principal de los problemas, porque cuando hablamos de trascendencia humana nos referimos, o en determinado caso, nuestra concepción es acerca de un conjunto, pero cuando a mí no me conviene en términos de la realidad lo que el conjunto quiere, pues entonces yo me aparto en términos de no contribuir en definitiva con esa parte de la humanidad con la que yo no estoy de acuerdo. Entonces ahí viene otra situación también muy importante. Bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos normalmente? ¿Qué es lo que sucede con tanta invasión comunicativa? Es un retraimiento de los seres humanos. Yo creo que aquí
La cuestión es que en vez de sacar la voz, vamos apagando esa voz y esa acción comunicativa y todo aquel sentir y todo aquel contribuir no se va pudiendo. ¿Por qué? Porque en el camino nos estamos encontrando con tráfico, sí, un tráfico ideológico que está allá, que uno trae una buena intención o una intención muy rápida, vamos a decirlo de esta manera, y las personas que están en nuestro contexto no permiten de alguna manera que estas contribuciones se den porque ellos traen aún una velocidad mayor que la nuestra. Entonces, bueno, pues esto de la acción comunicativa no es para los medios, amigos, o en este caso, si nosotros somos un medio, no es para hablar de lo que todo mundo habla, como normalmente solemos decir, sino se trata de que juntos nosotros podamos hablar, tener esta acción comunicativa y contribuir entre nosotros. Bueno, esto es una de las colaboraciones que se requiere precisamente para que las cosas vayan cambiando día con día. Así que, bueno, pues como ven, esta situación, ¿se vale dejar algo para las siguientes generaciones o realmente vamos a optar por ese individualismo en el que nos vamos a individualizar, en el que vamos a olvidarnos de aquellos seres que nos rodean, que si consideramos no son parte de nuestra ideología, pues simple y sencillamente los desdeñamos? Entonces aquí empieza esta otra situación de la transculturalidad. Yo tomo un algo de aquello que me gusta, del contexto de allá, tomo un algo del contexto de allá, tomo un algo del contexto de allá y hago mi enjuague. Como decimos, hago mi propio patrón y hago mi propio negocio. Y allá, como también en las cuestiones burocráticas tenemos estas opciones de dar a conocer nuestros propios productos, bueno, pues hacemos de esto lo mejor que podemos y nos profesionalizamos y nos capacitamos. Pero aún todavía, hasta el día de hoy, no tenemos un porqué de las cosas en conjunto. Así que si tú te preguntas el día de hoy qué es la humanidad para un individuo, no debe ser exactamente lo mismo que para un conjunto, dadas las circunstancias y dadas las necesidades que se van presentando en el día con día. Entonces nos vamos a referir a estas necesidades que se van presentando día con día, pero básicamente decíamos a las necesidades de la acción comunicativa. Y si tú tienes que comunicar algo y realmente lo ves con una seriedad importante, ¿por qué utilizar esas palabras soeces? ¿Por qué utilizar ese güey? ¡Órale, qué pedo! Eso no se debe utilizar. Bueno, si realmente queremos solucionar las cosas, creo que es una de las cuestiones que vamos a tener que ir... no vamos a debilitar la expresión, ¿eh? Quiero decir con esto que no estamos diciendo que la expresión deba debilitarse, pero sí es importante decir que cuando tú quieres las cosas en serio, realmente quieres ser tomado en cuenta de una manera muy seria, lo peor que puedes cometer es el error, o en este caso, la situación de hablar de una forma folclórica. No, estamos definitivamente desdeñando a ningún ser, a ninguna expresión, pero cuando las cosas se quieren decir de una forma respetuosa, si es que hablamos también de esta pluralidad que debe ser respetada, pues esta pluralidad debe tomar en cuenta, muy importante, la forma en que expresa a una pluralidad, escucha, ¿verdad? A una audiencia plural las cosas. Entonces, bueno, pues vamos a pensarle también por ese lado. Consideremos esto en nuestras acciones comunicativas para cuando estemos hablando de nosotros y de aquellos, de los otros y de lo nuestro. Entonces, si tenemos esta capacidad de ir y venir entre un pensamiento y otro, aquí la invitación es tomarnos un poco más de tiempo para pensar las cosas, para no contestar rápidamente, para no contestar al algarete, para no al ahí se va, terminar las cosas sin completarlas, por ejemplo. Y bueno, esto implica, por lo tanto, un lenguaje universal. Los derechos humanos, ya habrán escuchado, por supuesto, están muy de moda porque de verdad tenemos que estar en sincronía con las conversaciones que tengamos. Así que me da muchísimo gusto, y eso sí lo digo, es importante para mí decirlo,
que todas las personas que me escuchan durante tanto tiempo y que estamos en sincronía, muchísimas gracias, les agradezco definitivamente porque han estado conmigo y han pasado los años y hemos tenido, como toda la gente, altas y bajas, pero que finalmente siempre estamos tratando de colaborar de alguna manera con este país y este es nuestro objetivo principal, ¿verdad? Poder colaborar con estas formas éticas y discursivas para que podamos salir adelante y podamos realmente económicamente crecer y culturalmente también. Así que por eso normalmente en estos programas, amigos, cambiándoles un poquito y drásticamente el tema, es que tenemos un poquito de arte que yo les traigo aquí para que ustedes puedan acercar, alejar la imagen como ustedes gusten, pero finalmente que se den un taco de ojo. Bueno, estábamos considerando y retomemos aquí el asunto del lenguaje universal. Pues el lenguaje universal no puede ser más que democrático. El lenguaje universal tiene que ser un lenguaje tal en el que yo sepa que lo que estoy hablando va a ser comprensible para la mayoría de las poblaciones. Y ahí hay que considerar que la pluralidad no está en las mismas condiciones ideológicas y por lo tanto con más razón tenemos que tratar de transmitir eso que queremos transmitir con la mayor de la serenidad y sobre todo con el lenguaje más sencillo y concreto que podamos. Así que el lenguaje universal nos va a ayudar muchísimo a reducir estas cargas ideológicas, a reducir en determinado momento este ruido que se ve expresado en la imagen y que finalmente es un grito desesperado de la ciudadanía por hacerse escuchar. Entonces, lo que quiero llegar al final de todo esto es que el lenguaje universal, primeramente, es un lenguaje ético por pensar en la pluralidad. Segundo, el lenguaje universal es un lenguaje que nos va a ayudar en términos éticos, primero y segundo y tercero, porque es laico. Y ustedes saben que la laicidad en educación a nivel mundial, para podernos entender entre todos, sin necesidad de entrar en cada uno de los contextos pertenecientes a la pluralidad, pues precisamente por eso tenemos un lenguaje neutral o un lenguaje en el que no busquemos la ofensa o que no busquemos la defensa de lo que sabemos que es nuestro y de lo que es de ellos. Entonces ahí consideremos que el lenguaje universal va a ser también otra característica que tiene es la neutralidad, la laicidad y sobre todo la sencillez. Bueno, el lenguaje universal también a su vez debe ser una síntesis precisamente para poder acallar estos ruidos cotidianos, estos baches, ¿verdad?, de la realidad que tenemos en todos los términos psicológicos o en todos los términos que podamos tomarlos en cuenta. Entonces, bueno, si nosotros vamos a abrir el pico, como dirían en los tiempos antiguos, si tú quieres realmente transmitir algo trascendente, es muy importante que tú consideres que lo que transmites lleva la apreciación por este México que queremos sacar adelante y que lleva la protección de todo aquello que queremos mejorar. Así que espero que te haya gustado estas recomendaciones que finalmente no son más que apreciaciones sociales. Muchas gracias, nos vemos la próxima y te invitamos a nuestro siguiente capítulo.